El rosario de lágrimas demoníacas, una belleza mortal. El inicio del sacrilegio. Dicen que el diablo no tienta con pezuñas ni olor a azufre, sino con el roce de la seda sobre la piel desnuda y el aroma a incienso quemado en una alcoba prohibida. Mi nombre es Elena, y soy restauradora de arte sacro. Mi trabajo siempre fue devolverle la gloria a los santos de madera, pero nunca imaginé que terminaría convirtiéndome en la esclava de un objeto que Dios mismo prefirió olvidar. Todo comenzó en una noche de tormenta en Toledo, esa ciudad donde las sombras parecen tener vida propia. Recibí una llamada de la Catedral de San Judas Tadeo, un templo cerrado al público hace décadas por irregularidades doctrinales. Me esperaba el padre Valerius, un hombre cuya belleza era una ofensa a su voto de castidad, ojos grises como el humo y una voz que vibraba en el pecho como el eco de un órgano antiguo. Elena, dijo él, y mi nombre sonó como una confesión. He encontrado algo que no pertenece a este mundo. Una reliquia que respira, que llora y que desea. En el centro del altar, dentro de una caja de plata grabada con runas que me hicieron sangrar la nariz con solo mirarlas, yacía el rosario de lágrimas demoníacas. El objeto del deseo. No eran cuentas de madera ni de vidrio. Eran esferas de una sustancia negra, translúcida, que parecía atrapar la luz y no soltarla jamás. Al acercarme, sentí un calor húmedo emanando de la caja. Eran 33 cuentas, frías como el cadáver de un ahogado, pero al tocarlas, quemaban. Cuenta la leyenda, susurró Valerius, acercándose tanto que pude sentir el calor de su cuerpo bajo la sotana, que estas no son piedras. Son las lágrimas que Lucifer derramó no por arrepentimiento, sino por la rabia de perder su belleza celestial. Cada cuenta es un pecado capital multiplicado por la eternidad. El encargo era simple, limpiar la pátina de oscuridad que cubría el rosario. Pero al primer contacto de mi piel con la cuenta central, el crucifijo, que tenía la forma de un ángel retorciéndose en agonía, una descarga eléctrica recorrió mi columna. No fue dolor. Fue un placer violento, una oleada de euforia que me hizo jadear. La transformación. Esa noche, me llevé el rosario a mi taller privado, desobedeciendo todas las normas de seguridad. No podía dejarlo. Me sentía incompleta sin su peso. Me miré al espejo. El rosario colgaba de mi cuello, descendiendo por mi escote como una caricia de hielo. Y entonces, ocurrió el primer milagro, o la primera maldición. Mi piel, antes marcada por el cansancio y las pequeñas cicatrices de los ácidos de restauración, comenzó a brillar con una palidez sobrenatural. Mis ojos se volvieron más profundos, mis labios más carnosos, como si el objeto estuviera succionando mi humanidad para esculpir una perfección divina. Pero el precio empezó a cobrarse. Esa noche soñé con Valerius. Pero no era el sacerdote. En el sueño, el altar de la catedral se convertía en nuestra cama. Las paredes sangraban aceite y las estatuas de los santos se tapaban los ojos mientras él me despojaba de mis ropas. El rosario se enredaba entre nuestros cuerpos, apretándose hasta cortarnos la respiración. Desperté empapada en sudor, con marcas rojas rodeando mi cuello, exactamente donde habían estado las cuentas. El ritual de la carne. Al día siguiente, regresé a la catedral. Valerius me esperaba, y supe de inmediato que él también estaba bajo el influjo del rosario. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero su sonrisa era de una lujuria depredadora. ¿Lo has usado, Elena? No era una pregunta. Puedo oler el pecado en tu piel. Estás más hermosa que cualquier virgen pintada por Rafael. Estás mortalmente bella. Él cerró las pesadas puertas de bronce. El silencio del templo era denso, interrumpido solo por el goteo de las velas. Valerius se quitó el alzacuello. El rosario necesita alimentarse, dijo con una voz que ya no parecía humana. Se alimenta de la caída. De la profanación de lo que se considera puro.
Para que su belleza sea eterna, debemos entregarle lo que Dios nos prohibió. Lo que siguió fue una danza de sombras y sacrilegio. En la penumbra del presbiterio, bajo la mirada de un Cristo de marfil que parecía llorar sangre real, nos entregamos a un deseo que no era nuestro, sino del objeto. Cada vez que nuestras pieles se tocaban, el rosario, que yo llevaba puesto, comenzaba a latir. Las cuentas negras se volvieron rojas, transparentes como rubíes llenos de plasma. Sentí que mis uñas se clavaban en su espalda, pero no salía sangre, sino un humo negro que olía a flores podridas. El placer era insoportable, una mezcla de éxtasis y agonía que me hacía gritar nombres que no estaban en la Biblia. El horror tras la belleza. En el clímax de aquella unión impura, la verdad se reveló. Miré a Valerius y vi que su rostro empezaba a agrietarse. De las fisuras de su piel no salía vida, sino las mismas cuentas negras del rosario. Él no estaba poseído, él estaba siendo consumido. Helena logró gemir, el rosario no otorga belleza, el rosario se construye a partir de nosotros. Me horroricé al mirar mis propias manos. Mis dedos estaban perdiendo su forma, volviéndose esferas perfectas de obsidiana. La belleza mortal no era un regalo, era un proceso de fosilización demoníaca. El rosario quería expandirse. Cada lágrima en la cadena era una persona que, siglos atrás, se había rendido al deseo y a la vanidad. Intenté arrancarme el rosario del cuello, pero las cuentas se hundieron en mi carne, fusionándose con mi tráquea. El crucifijo del ángel caído comenzó a latir contra mi esternón, reclamando mi corazón como su cuenta número 34. El giro final. Valerius cayó al suelo, convirtiéndose en un montón de ceniza y cuentas negras que rodaron por el mármol. Yo me quedé allí, de pie, sintiendo como mi alma se drenaba hacia el collar. Me miré una última vez en el reflejo de una copa de oro. Era la mujer más hermosa que jamás hubiera caminado sobre la tierra. Una belleza que haría que los reyes iniciaran guerras y que los santos renunciaran al cielo. Pero mi mirada era la de un cadáver. Mis ojos ya no eran ojos, sino dos lágrimas demoníacas incrustadas en un rostro de porcelana fría. Escuché que alguien llamaba a las puertas de la catedral. Era un joven seminarista, buscando al padre Valerius. Sentí un hambre nueva. Una sed de ser admirada, de ser poseída, de ser pasada de mano en mano para seguir creciendo. Me senté en el trono del obispo, coloqué el rosario sobre mis piernas desnudas y esperé. Cuando el joven entró y me vio, supe que el ciclo comenzaba de nuevo. Su expresión pasó del horror a la fascinación, y luego a la lujuria más pura. «Padre», susurró él, acercándose a mí como un polilla a la llama. «¿Quién es usted?». Yo no respondí con palabras. Solo levanté el rosario, cuyas cuentas ahora brillaban con una luz escarlata seductora. «Soy la belleza por la que vale la pena condenarse», pensé, mientras sentía como el frío del demonio se apoderaba de mi último latido humano. Final. Hoy, si visitas Toledo y encuentras una pequeña capilla sin nombre, verás a una mujer de una belleza imposible tallada en piedra negra tras el altar. Algunos dicen que es una estatua. Otros dicen que, si te quedas a solas con ella y le rezas tus deseos más oscuros, ella te entregará una cuenta de su rosario. Pero ten cuidado. Porque una vez que tocas las lágrimas del demonio, tu belleza será eterna, pero tu grito también lo será. Han pasado 100 años desde que la Catedral de San Judas Tadeo fue tapiada por orden del Vaticano. Oficialmente, se debió a fallos estructurales. Extraoficialmente, los obreros que intentaron entrar perdieron la cordura tras ver una mujer de piedra que respiraba. En la actualidad, una joven influencer de lo paranormal, atraída por los rumores de la belleza mortal, logró burlar la seguridad. Encontró el rosario sobre el altar, brillando con una luz que parecía sangre líquida. No pudo resistirse, se tomó una foto con el puesto.
La imagen se hizo viral en cuestión de minutos, pero ella nunca volvió a salir de la catedral. Si miras con atención esa última foto, verás que el rosario no solo cuelga de su cuello, se está fundiendo con sus venas. El mal no necesita iglesias antiguas para propagarse, ahora tiene internet. Y tú, que acabas de leer este relato, ya has dejado que la imagen del rosario de lágrimas entre en tu mente.